Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría de hardware en un audio cuya temática es Linux y router. Y como participantes tenemos a Carlos. Buenas, Carlos. Hola, buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues lo primero, antes de empezar con las preguntas, sería pues si te puedes hacer una pequeña presentación, Carlos, para que te conozcan los oyentes. Sí, bueno, yo soy el creador del blog de Lázaro. Es un blog dedicado, pues generalmente voy dejando notas de todo lo que voy haciendo con los dispositivos que me voy encontrando por casa, ya sean routers, pues servidores NAS, Raspberry, etcétera. Y bueno, tengo una serie de artículos sobre OpenWRT que os iré desgranando a lo largo del podcast. Bueno, como en todos los audios, digamos, cada audio está enfocado en una temática o un ámbito donde, digamos, Linux está presente. En este caso, como ya ha adelantado Carlos, nos vamos a enfocar a Linux, a los routers y en especial a los firmwares, digamos, alternativos libres que hay, como OpenWRT o DDWRT. Pero antes, la pregunta que hacemos en todos los audios, que es, Carlos, ¿por qué utilizas Linux? Hombre, pues básicamente yo creo que es por la flexibilidad y la versatilidad que me da, porque por así decirlo, tienes de todo. O sea, si necesitas un software, tienes alternativas a un software de música, un software de grabación, diferentes escritorios, lo adaptas a cualquier tipo de equipo, sea un equipo antiguo, uno moderno, o sea, le das una versatilidad que a lo mejor con otros sistemas operativos no tienes y te obligan pues a tener un ciertos requerimientos a nivel de hardware que con Linux lo suples fácilmente. Bueno, y para ver la temática de este audio, pues lo primero, digamos, sería, Carlos, ¿qué es OpenWRT y DDWRT? Bueno, pues simplemente son firmwares para routers, ¿vale? Basados en GNU Linux y sobre todo OpenWRT con licencia GPL, con lo cual estamos hablando de que cualquier implementación que haga un fabricante sobre este firmware o que quieran colaborar, pues lo tienen que liberar. Entonces, bueno, te da una facilidad de poder utilizar estos firmware en aquellos routers, por ejemplo, que tienes abandonados o tienes tirados por casa o que son muy antiguos y no utilizas. Entonces, básicamente es lo que es OpenWRT. Una cosa que antes lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Yo he utilizado Merlin, que digamos que es un firmware específico para los ASUS. ¿Ese en cuál está basado? ¿Es un firmware, digamos, independiente de OpenWRT y de DWRT? No, hombre, sinceramente no sabría decirte, pero vamos, lo he utilizado porque he tenido también router Asus y le he puesto el firmware de Merlin y yo creo que pues libre no debe de ser cuando utiliza los mismos controladores de lo que es el fabricante Asus. Lo único que han conseguido modificar el firmware para añadir ciertas características, ¿vale? Pero vamos, libre no es. Ah, no, no lo sabía que era libre, yo pensaba que era, no, 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 ahí me extrañó que fuera solo en los Asus, por eso, pero nunca me había... no, porque está basado en el firmware original, simplemente lo han modificado para añadir ciertas características. Ah, vale, perfecto, pues eso ya me lo ha aclarado. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre OpenWRT y DDWRT? Hombre, yo principalmente, pues, DWRT utiliza lo que son controladores propietarios, cosa que OpenWRT no hace. Y luego, hasta donde yo sé, porque no he trabajado mucho con este firmware. O sea, yo básicamente he usado el OpenWRT. Es que a lo mejor me equivoco, pero vamos, creo recordar de que cuando yo lo vi no tenía tampoco lo que era una conexión mediante consola a lo que era el propio router. Y luego tampoco tenía lo que era la instalación a priori de lo que son la instalación de paquetes. O sea, DDWRT te ofrece el firmware como es, o sea, con sus características como vienen, ¿de acuerdo? En cambio, no, OpenWRT es más parecido a lo que es una distribución Linux. O sea, tienes una base y a partir de la base vas creciendo según a tus necesidades. ¿Que quieres un servidor de VPN? Lo instalas mediante paquetería. ¿Quieres un cliente de torrent? Igualmente. ¿Quieres instalar DNS? Pues seguramente. O sea, vas instalando paquetes, ¿vale? Y lo que sería una distribución Linux, básicamente.
O sea, lo más parecido a una distribución Linux. Pero suelen estar un poco limitados por el, digamos, el tamaño del almacenamiento de los routers, ¿no? Hasta hace poco, hasta la versión, porque creo que en la versión 17.04 ya exigen que el router tenga un mínimo o recomiendan que sea un mínimo de 64 megas de memoria. Antiguamente podías correrlo con uno de 16 o 32. Pero es lo que te digo, cuál raro es un router ahora más o menos, aunque sea antiguo, que mínimo no tenga 32 megas o 64 megas. O sea, sería muy raro. Y, y, O muy antiguo, y una vamos. pregunta, ahora que los routers es bastante habitual que tengan un USB, ¿se puede, digamos, añadir almacenamiento por algún tipo de pendrive o algún tipo de almacenamiento externo o no se puede solamente con el que viene en el router? No, sí, de hecho, bueno, yo te voy a hablar de OpenWRT, que es con lo que he Sí, cacharreado. sí. De hecho, te puedes hacer un servidor NAS, por así decirlo. Es decir, le puedes conectar un disco duro o un pendrive, ¿de acuerdo? Depende de la alimentación que necesites. Y luego, pues le puedes instalar o NFS o Samba y hacerlo como un recurso más de red, accesible a todos los dispositivos que tengas en tu red. Y No, luego, pero pues eso es lo que te digo. Dime. me refiero si puedes meter ahí paquetes, digamos, también, digamos, como entre comillas está limitado el almacenamiento interno, si podrías instalar también paquetes en el pendrive que se ejecutasen desde ahí o solamente No, sería no, no. almacenamiento No, no. externo. No. Solo se utilizaría como almacenamiento externo. Vale, vamos a saltar a la siguiente pregunta. Bueno, y ya lo has comentado que tú lo que utilizas es OpenWRT, pero por qué te decantaste por ese firmware? Yo, hombre, lo primero que quería era quitar el router del operador de internet que tenía. O sea, por muchos motivos. O sea, que luego si quieres, o nos da tiempo, hablamos. Pero básicamente quería quitar el router de la operadora y recientemente me había comprado un router de Xiaomi, uno barato, un 3G, creo que recordar que era el modelo, un Xiaomi 3G. Y mirando los firmwares alternativos, bueno, el primero que deseché fue Tomato, porque también existe un firmware que se llama Tomato, que no tenía soporte. DDWRT tampoco tenía soporte, o sea, aparte que, bueno, luego el tema de los controladores privativos, pues no, en principio no me gustó mucho. Y el único que me ofrecía, aunque estaba en la versión de desarrollo, era OpenWRT. Y entonces, por aquel entonces, cuando yo lo miré, era un poquito complicado de instalarlo en el sentido de que, claro, estaba en una versión beta, entonces no estaba todavía como muy estandarizado. Y fue básicamente porque era el que estaba soportado por mi router. Porque otra cosa que hablaremos luego, bueno, si no te lo comento ya, es que con OpenWRT tienes una gran cantidad de soporte, o sea, muchos routers, o sea, y si no está, pues, si no está en una versión estándar, está en una versión de desarrollo, o sea que tienes una gran cantidad de modelos. De hecho, entras en su página web y tienen ellos hecho su tabla, ¿de acuerdo? Puedes consultar los modelos o los que están en desarrollo, o sea que básicamente fue lo que te comento, porque era el único que daba soporte al router que había comprado. Bueno, y ahora ya has dicho que lo primero que tendrías que hacer, digamos, sería el router que tú quieres instalar OpenWRT, meterte en la página web y ver si tiene soporte. Pero ¿cuál es, digamos, de una forma un poco más detallada, el proceso de instalación de ese firmware en un router? Bueno, yo antes de meterme en estas cosas, primero lo que tú has dicho, miraría que está soportado, porque hay veces que aunque está soportado, al no utilizar lo que son drivers propietarios, hay veces que no, que a lo mejor lo que no te funciona, pues a lo mejor es del wifi la banda 2.4 o la 5G o está limitado en otro aspecto. Es decir, yo lo primero que miraría es la compatibilidad, ¿vale? Una vez que ya lo tengo claro, pues el método de instalación normalmente suele ser como cuando actualizas el firmware de un router, ¿de acuerdo? Entras desde la interfaz gráfica que tenga el router, le das a actualizar y normalmente cargas el firmware que te has descargado y con eso valdría. Por lo menos allí en Linksys lo hice así. Hay otras veces, por ejemplo, con el de Xiaomi, que lo que tuve que hacer es una conexión por SSH al router, con lo cual debes de saber cómo habilitarlo en el router o por lo menos documentarte cómo hacerlo, si se puede, que supongo que sí. Y cargar ese firmware, ¿vale? Conectarte vía SSH, cargar o sea, subir el firmware al router y luego con una simple instrucción
de volcado, ¿vale? Pues copias o vuelcas el nuevo firmware en el router. A priori así es muy sencillo, o sea, no tiene mucha explicación. Una pregunta, porque yo tengo aquí un router de Xiaomi, pero uno de estos que es de disco duro, de los primeros modelos que sacaron, no sé si los conoces, ahí digamos que Xiaomi tiene unos routers que tiene un disco duro dentro, no me acuerdo Sí, cómo. leí algo de eso. Sí. Pues digamos que encontré una oferta que vendían uno que tenía incluido el router de 1 tera y que valía 60 euros. Es uno así, bueno, una forma un poco extraña. Eran del primero que el segundo modelo por ahí. Y el Sí, problema que tenía ese router es que era chino. O sea, cuando digo chino sí. es que tenía el firmware chino, que todavía no lo vendían en España, entonces venía de importación. Y hay una cosa que me sorprendió de los Xiaomi, que creo que a ti no te ha pasado porque no has comentado nada. Para tener acceso a SSH, le tenías que pedir permiso a Xiaomi. O sea, tenías que hacer una petición. Bueno, después vi que había porque el problema es que, claro, había una página donde tú hacías petición de que te dieran un código para que tú pudieras tener acceso a SSH. El problema que como era un router tan antiguo, esa página no existía. Entonces, ya investigando, me di cuenta que, bueno, buscando por foros, sobre todo por los foros en chino de Xiaomi, eso fue lo más gracioso, vi a alguien que había creado una página que hacía el mismo proceso. Creo que en tu caso tú no tuviste que pedir permiso a Xiaomi Sí, para sí, SSH. sí, sí. Ah, también. Sí, 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 porque era más, fue de los primeros que llegaron también de un 3G, de los primeros, ya te digo, porque eran muy baratos, varían, nos llegaban a 30 euros y era gigabit y traía un puerto USB 3.0, entonces era muy goloso. Y sí, bueno, sí me acuerdo que a través de la aplicación de Xiaomi te tenías que registrar, darte de alta con tu cuenta, te mandaban un código, con ese código desbloqueabas el firmware, con ese firmware cargabas otro firmware que ya te permitía meterle un túnel SSH y luego hacer lo que he comentado. Pero bueno, esto estamos hablando de hace 2 años, ahora yo no sé cómo estará el tema ahora de esto Ah, de pero Xiaomi. tu página sí existía, ¿no? La página sí. Sí, 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 la mía sí, yo llegaba y me daba un enlace y con ese enlace pues me desbloqueaban, me metían, es que no me acuerdo muy bien, creo que era una versión de desarrollador y ya me dejaba cargar un nuevo firmware y a raíz de ese nuevo firmware ya me abría el SSH. Pero bueno, esto estoy hablando de hace 2 años, imagino que esto habrá cambiado ya, ahora no sabría decirte. En Yo no cambio, te... mira, tuve un router, sí, perdona. Sí, no, sigue, Carlos. No, te decía que en cambio tuve un router Linksys que, oye, que eso era mano de santo, o sea, simplemente actualizar el firmware y ya se acabó, nada de estos rollos que tuve con el de Xiaomi. O sea, que el de Xiaomi sí, bueno, y el de Xiaomi lo llegué a briquear y todo, lo tuve que abrir y, bueno, cablear, meterle ahí una terminal, o sea, tuve mis historias, ¿eh? Pero claro, yo también estaba empezando por aquel entonces en el mundo, el mundo este de los firmware de router y que el tema de Xiaomi estaba muy verde por aquel entonces, pero bueno, creo o quiero creer que ha mejorado la cosa. Pues te digo yo lo que me pasó a mí cuando dejaron de tener soporte esos routers, que la página desapareció. O sea que es posible que ahora te pase como a mí, que tenga que buscar Pues te comento, pues una de las buenas características de por qué instalar OpenWRT en tu router es precisamente el soporte, porque no sé si nos daría tiempo a hablar de esto o no, pero te lo dejo ya caer. Es que tú tienes un router y a los X años, 2, 3, 4, deja de tener soporte, ya no te actualizan el firmware, cosa que con Sí, sí. OpenWRT no te va a pasar. Sí, el problema es que el mío no tiene soporte en VRT. De hecho, está, digamos, en una estantería el router, porque el problema de los routers de Xiaomi es que tienen muchos servicios chinos. No sé si el 3G le pasaba lo mismo. Tenía un montón de Mm, servicios que eran pensados para el mercado chino. Y ya. entonces yo intenté buscar OpenVRT o cualquier firmware alternativo, no tenía soporte porque era un router, como era un router chino, era algo relativamente complicado de encontrar, salvo que viviera en China. Y al final me encontré con alguien cogió un firmware ruso, lo modificó, le quitó todo lo que tenía chino, o sea, todos los Sí. servicios chinos lo dejó limpio. Y además, una de las cosas, porque esto es que algunas veces Xiaomi hace tontería, porque yo cuando me compré el router, la primera versión del firmware que tenía Samba. Claro, un router con un disco duro que tuviera Samba, eso era maravilloso, porque al final tenía un disco duro compartido por red. No, hombre, no se puede Claro, llamar como, era un NAS, digamos, hombre, como NAS, como dice la sigla, era un NAS, pero era sí. muy goloso. La cuestión es que actualicé el firmware y cuando actualicé el Ya. firmware quitaron soporte a Samba. O sea, tenía Anda. un router con un disco duro que no podía acceder de ninguna forma.
Y ahí se quedó la última versión de firmware. Instalé la versión de desarrollador creyendo que la habían vuelto y no la han vuelto. Entonces, esta persona, este firmware ruso, que lo hizo un ruso, le añadió otra vez soporte. El problema era que como era tan, digamos, complejo acceder por SSH, después de cuando tuvieras SSH tenías que instalar ese firmware, que es verdad que había una serie de instrucciones, al final está ahí en una estantería, algún momento lo volveré a coger porque es que es muy goloso, es que un router con un disco duro dentro Hombre, está muy bien. no sé. Ya has mirado, y en las tablas de soporte de OpenWRT no le dan soporte, ¿no lo has mirado? En su momento, yo te estoy hablando de hace 3 años, puede ser. Hace 3 años Nada. no tenía soporte. Yo lo estuve buscando De porque fue todas lo formas, primero que... es que estos routers, José, como no tengas acceso a SSH, pues malamente vas a poder instalar nada. O sea, porque por lo que es el propio firmware de... Claro, es que por el propio firmware que traiga el, el fabricante no creo que se deje actualizar, entonces tendrías que hacerlo con SSH. Y si ya es imposible abrir ese firmware para que te dé acceso por SSH, pues va a estar difícil la cosa. Sí, sí, seguramente si me pongo a buscarlo encontraría otra vez la página web, tendría otra vez las SSH. El problema es lo de siempre, ve una oferta de 60 euros de un router que Ya. valía aproximadamente 100 euros, pues claro, tú te quedas, hombre, y te lo compras, pero claro, después no lo piensas bien. Y en el tema de los routers, ves que yo me he dado cuenta que los routers, yo tengo un ASUS, el que te comentaba antes, el AC2400, y ha sido la mejor Ujú. compra que he hecho. Y eso que el router yo me lo Sí, pillé de oferta y sobre todo por el wifi se nota una bestialidad. Y me costó 100, ya. 100 euros y costaba Hombre, 180 o 190 euros. Y yo digo, 100 euros es bastante, pero es que tiene de todo. El router es una ya, maravilla. a ver, estamos hablando pues eso, de routers que te valen por 100, 200 euros. En cambio, a lo mejor si lo que quieres es aprender o Sí, investigar el sí, tema claro, de es redes, otra cosa. No vale la pena con pues uno de 100 euros. claro, te gastas un 30, 40 euros como mucho y aprendes o le das un uso a ver, no te va a igualar a uno de prestaciones, a uno profesional o uno de 200 euros, pero bueno, para hacer tus pinillos o para quitarte el router de la operadora o por hacer ciertas cosas sí te vale. Yo sobre todo fue porque quería uno que tuviera un buen wifi. Me daba igual el dinero, porque yo ya Ya. había comprado otro, había comprado uno de estos, de hecho tuve un Asus que me compré, pero un Asus normalito de 30 40 euros, y había parte del piso que no llegaba bien el wifi. Y ya me cansé y dije, mira, me da igual. Ya. Uno que, y este evidentemente es una bestialidad. Además tiene lo del, ¿cómo se llama? El beamforming, creo que se llama. Beamforming, sí, es una, digamos, protocolo, o no sé cómo llamarlo, que lo que te hace es enfocarte la wifi a un lugar. O sea, sabes que la wifi es como se reparte, Sí, sí, no sé, como la señal, una sí. onda de radio, pues el beamforming lo que te hace es, si te encuentra el dispositivo detrás del router, pues lo enfoca, no sé cómo lo hacen, no tengo ni idea, pero, y eso, no sé si es eso, pero el wifi se nota una bestialidad. Pero bueno, vamos a seguir, bueno, ya has comentado varias cosas, pero ¿qué se puede hacer con estos firmware? ¿Para qué lo ha utilizado? Aunque ya has comentado algunas cosas. Aquí vamos a meternos ya en qué servicio das ahora mismo con ese router. Pues prácticamente, a ver, tienes, como te he comentado antes, es como si fuese una pequeña distribución Linux, con lo cual puedes tener lo que quieras o lo que soporte tu router en cuanto a memoria. O sea, yo empecé quitando el router de la operadora, pues porque quieras que no, yo siempre digo lo mismo, que las puertas de tu casa o las llaves de tu casa las tienes tú. Y en este caso el router son las llaves de tu casa. Que a mí que el operador llegara y se pudiera conectar con mi router para ver si estaban ciertos servicios caídos o no, etcétera, pues me ponía los pelos de punta. Entonces, el primer uso que hizo fue quitar el router de la operadora. Sí, Y pero el luego modem ya sigue pues ir teniendo, ¿no? ampliando. Le Perdón, puse Carlos, el modem de la operadora se sigue teniendo, ¿no? la ONT. Sí, el ONT, La sí. ONT sí, claro, porque yo tengo fibra, pues la ONT, claro, la ONT tenía una de antigua de por ahí porque yo estoy con O2 y tenía cuando Telefónica ponía ONTs aparte de lo que era el router, pues la tenía guardada. Pues mira, pues con esa y los vídeos de Majosan que de Nasero,
pues yo creo que es un referente. O sea, que cualquiera que haya mirado temas de routers tiene que mirar los vídeos de Majosan. Porque seguro. router con ONT se venden, es que nunca lo he mirado. Sí, de hecho Majosan en Aseros en su canal ha presentado un feed y creo que había otro por ahí, pero no me acuerdo, pero sí hay un par de ellos. Lo que pasa es que hay que andar fino porque con el tema de la ONT no son todas compatibles. Vale, o sea, pero bueno, sí hay, a verlos hay. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que me habías hecho, José, yo la primera función que hice fue sustituir el router de la operadora. Y luego a partir de ahí, pues empecé a jugar. Empecé a jugar, pues primero quitando la publicidad. Entonces empecé pues con lo típico, la más fácil era pues añadiendo al fichero host del router pues una lista de estas de antipublicidad, de bloqueos. Luego investigando los paquetes, como te digo, como tiene tantos paquetes, pues vi que existía Adblock, ¿vale? Adblock pues ya de una forma gráfica, bueno, porque se me ha olvidado comentarte también que OpenWRT puedes trabajar o a nivel de consola, ¿vale? Que se llama CLI, o también le puedes instalar una interfaz gráfica vía web, o sea, una interfaz web que se llama Lucy, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hice fue instalarle Lucy, ¿vale? Y a partir de ahí pues empezar a jugar, que es mucho más fácil evidentemente que por línea de comandos, porque línea de comandos es copiar y pegar y no sabes muy bien lo que haces, o se te escapa un carácter y no te funciona. Entonces, como te digo, le instalé Lucy, empecé a jugar con los paquetes y lo primero que hice fue quitarle la publicidad, primero con el fichero en el fichero tchost, luego vi un paquete que se llamaba Adblock, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que se notaba bastante bien. Y luego seguí jugando, pues mira, me creé lo siguiente, una VPN. Sí, me perdona. ¿Tiene Pi-hole y tiene AdWords, tiene paquetes para...? Pi-hole no. Pi-hole no, porque creo que va con Python y no puede el router con eso. En cambio, AdWords sí tiene. De hecho, tiene la propia interfaz de Lucy, tiene un paquete para instalar. De hecho, yo he tenido corriendo, además creo que en el blog, creo que hice un artículo al respecto también. Tengo corriendo en el router o he tenido corriendo Adblock y lo que es el AdWords. O sea, he tenido primero uno y luego el otro. Y sí, muy sencillito de administrar y de manejar, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Así, te estaba comentando el tema de las VPN. Empecé pues lo típico, crear una VPN para tener acceso desde fuera de casa y empecé con OpenVPN. Y la verdad es que se me hizo un poquito bola. Porque Pero Carlos, eso vamos a dejarlo o sea, a mí... Vamos a dejar eso para el final, porque quiero ver una pregunta solo de VPN y OpenWRT, porque es una cosa que se suele utilizar mucho para la gente que tiene estos tipos de firmware y lo quiero que te expreses solamente con eso. Entonces, sigue con otros servicios que no sean eso, porque me ha dicho que Torrent también. Bueno. Sí, no, de eso te comentaba. Le conecté un disco duro, claro, que tenía, aprovechando el puerto USB que tenía el router, pues le pinché un USB y le instalé Samba, instalé también NFS también para poder acceder. Más que nada al tema de jugar, ¿sabes? Ir probando cosas, ir aprendiendo. Y me instalé un cliente de Torrent, el Transmission, aunque vi que también tenían RuTorrent, pero bueno, para lo que yo el uso que le daba con Transmission me valía. Y una pregunta. Y también, bueno, por lo que Carlos, una pregunta. ¿Y eso no satura mucho el router si metes un cliente de transmisión dentro del, digamos, del router? ¿No se pondría un montón de caliente el router o te funcionaba bien? Hombre, la verdad es que a mí me funcionaba. A ver, repercutir tiene que repercutir, porque el trabajo del router es enrutar. Si ya le ponemos a hacer más cosas, evidentemente le estás quitando proceso. Pero bueno, yo a mí no me iba mal. Eso sí, es que el router Xiaomi se calentaba como el solo ya de por sí, ¿sabes? O sea, que tampoco no noté. O sea, era tremendo. Pero bueno, ya a mí me funcionaba bien. O sea, yo no tengo queja. Y era un router de 30 euros. O sea, fíjate todas las prestaciones que estamos hablando que estaba haciendo un router de 30 euros. Y luego, bueno, también lo que te comentaba, lo que le hice también, pues jugando, pues a base de leer allí en los foros o en la wiki de OpenWRT, pues me creé unas VLANs, me hice una red de invitados, luego una red para que solo se conectaran los dispositivos móviles y tener separado en diferentes LANs o VLANs tenía los dispositivos móviles y en el otro lo que eran los servidores para que no se pudieran comunicar entre ellos, pues hubiese algún interesado en echarle un vistazo a esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Luego otra cosa también que me gustó mucho y que, bueno, me gustó que iba enfocado a hacer eso,
era el cifrar las DNS con DNSCrypt, ¿vale? Porque, aunque luego ya hablaremos con la VPN, pero bueno, el tema de que mi operador supiese en cualquier momento me traqueara los sitios que yo visitara tampoco me gustaba. Entonces me habilité el servicio de DNSCrypt y la verdad que funcionaba bastante bien. Una cosa, has comentado antes VLAN, porque como esto está, digamos, enfocado a gente más o menos que no, que está empezando, ¿podrías comentar un poquito lo que es una VLAN para que los oyentes puedan entender para qué realmente sirve? Sí, a cosa, grosso modo, digamos. Sí, pues a grosso modo es tener dos redes diferentes. Tú tienes una red por donde conectas unos equipos y está separada totalmente de la otra red, con lo cual no se pueden comunicar, en teoría, ¿vale? Eso es a grosso modo, tener redes separadas. Tú tienes un servidor en una VLAN, tienes un portátil en la otra VLAN y no son inaccesibles. O sea, no puedes acceder al servidor desde el portátil o al revés, con lo cual pues te ofrece una mayor seguridad. Temas de cortafuego o algo, ¿tocaste con el firmware o eso es un tema que no está muy... Sí, a ver, una cosa de las que se van a gloria OpenWRT es que por sí, por defecto ya es seguro. Es decir, él ya te viene con un cortafuegos y ya te viene totalmente configurado porque realmente viene todo cerrado. Es decir, tú si quieres tener un servicio lo tienes que abrir. O sea, el UPnP lo tiene también, lo tiene deshabilitado. O sea, él por defecto viene todo cerrado, ¿de acuerdo? O sea, es súper, súper seguro en ese sentido. El problema viene cuando quieres empezar a cacharrear o a crear zonas de cortafuegos si no sabes. Pero bueno, en principio, sin meterte en muchos berenjenales, ya de por sí solo es bastante seguro. Bueno, y bueno, ya has comentado todo lo que tú haces, pero vamos a ver también la otra parte, que qué carencias tiene este firmware. Hombre, pues carencia principalmente que no dispones de los wizards, por ejemplo, que te puede tener un firmware de un fabricante. O sea, el hacer las cosas tienes que leer o documentarte bien o saber bien lo que vas a hacer, o sea, porque no es muy intuitivo que se diga, ¿vale? Tienes que saber tener los conceptos muy claros de lo que quieres hacer, o por lo menos tener un guión donde fijarte de lo que quieres hacer. Si quieres hacer lo que te estoy comentando, de la VPN o quieres encriptar las DNS o cifrar las DNS, mejor dicho, no tienes un asistente, tienes que ir paso a paso. Si quieres crear una VLAN, tienes que ir paso a paso. Que por un lado tiene el lado positivo de que aprendes, el negativo es que una persona que no quiera perder mucho tiempo en estas cosas, pues ahí tiene un escollo muy grande. Porque eso es una cosa que me resultó curioso y esto pasa mucho con, digamos, con el software libre, que lo del tema de la interfaz gráfica o el tema de la usabilidad es algo que les cuesta mucho desarrollarlo, porque yo cuando he visto OpenWRT creo que lleva bastante, si no me corrige, lleva bastante años con la misma interfaz. O sea, añaden cosas, pero Sí, no ha habido un gran cambio como pasa en otro tipo de software. Se venga, ahora otra interfaz totalmente nueva. Eso cuesta mucho y me imagino que habrá esto, mucha gente que se habrá fijado sobre eso, ¿no? Sobre la interfaz o digamos, dar más facilidades. sí, no, a ver, es como todo, estos son voluntarios, o sea, no puedes competir contra una empresa que dedica mucho dinero y muchos empleados a estas cosas. Entonces, el cambiar una cosa que funciona, pues el volumen de trabajo que conlleva, imagino que no merecerá la pena. Entiendo que irá por ahí. Sí, sí, claro, claro. Si tienes voluntarios, me imagino que los voluntarios se van a enfocar al núcleo, a la Claro. funcionalidad en sí. Y también Pero es verdad bueno, que, sí, perdona que te dime, interrumpa, José. Yo creo que MikroTik tiene también un firmware, o sea, una interfaz que también es un poquito difícil de digerir. O sea, que es cuestión de acostumbrarse y saber lo que te vas a encontrar. O sea, que sí, intentar encontrarte un firmware como te puede ofrecer un Synology o un Asus, es muy difícil llegar a esos niveles. Entonces yo creo que la funcionalidad la cubre de sobra. Lo que pasa que, claro, necesitas un esfuerzo adicional. claro, claro. Vamos, pues, ya, para empezar, lo que has dicho de MikroTik es que yo MikroTik creo que lo hacen a posta ya. Es que ya lo tienen que. Lo de la interfaz lo hacen a posta pues, como seña de identidad. Mira, lo podíamos hacer mucho Sí. mejor, pero mira, como me conocen por esto, pues aquí lo tienes. Y, hombre, yo siempre lo he comentado, el tema este de la interfaz gráfica, hombre, yo sé que no va a llegar al nivel de Synology o de un Photoshop o de un QNAS, pero sí es verdad que
yo creo que deberían, si no pueden conseguir voluntarios, pues digamos algún tipo de financiación de, oye, mira, vamos a hacer un crowdfunding para pagar a un diseñador o algo para que nos, digamos, cambie la interfaz, si no pueden, si es que, yo creo que es que no hay voluntarios de diseño gráfico, digamos, porque me resulta muy raro. Yo, por ejemplo, No, para los podcasts utilizo Audacity y Audacity es que lleva ya años y años con la misma interfaz, que es funcional, que yo lo utilizo perfectamente, pero lo dejan, la interfaz la dejan como algo secundario. Es verdad que ya. te acostumbras y te da igual, Ya, pero aquí pero entraríamos en otro debate, José, porque aquí yo, a ver, hacen un crowdfunding, dan dinero, ¿a qué destinas el dinero? ¿Al solo a la interfaz? ¿A mantener el proyecto de otra forma? O sea, entraríamos ya aquí en otras cosas, José. sí, el modelo de financiación del software libre es otro debate, ya sería para un audio del evento, Sí, sí. Sería para porque otra hora más o horas. sí, sí, sería otra hora porque eso yo es una cosa que creo que debe cambiar y el modelo de financiación de software libre tiene que haber cambios porque ya me he encontrado muchos software libres que tienen problemas de financiación demasiadas veces. Sí, Y pero yo como te creo digo, que esto nos llevaría dos, sí, tres o sí. 4 horas mínimo, ¿eh? Por eso vamos a meter la otra pregunta que sería, ¿qué ventaja proporciona el firmware original con respecto al de los routers? Aquí voy a hacer digamos, una aclaración. Cuando me refiero a los routers, quiero hacer una distinción entre, no sé en tu caso si has comprado algún router, que bueno, sí, en este caso el Xiaomi, el original de un router y el original de un router de operadora. Porque yo creo que entre el firmware que trae una operadora, un router, al router que trae como un Xiaomi, que no es de ninguna operadora, yo ya creo que ahí hay un mundo de diferencia, me imagino. Sí, hombre, el de la operadora va enfocado a que ellos trabajen con el router, no tú. O sea, Claro, ellos se dejan abiertas sus puertas para sus conexiones, sus actualizaciones de firmware. Ellos te actualizan el firmware cuando ellos creen conveniente. Pues empezamos por ahí. Por no comentar de que se conectan a tu router y ven las conexiones, etcétera, etcétera. O sea, que eso es un mundo aparte. Por eso yo lo primero que hice fue quitar el router de la operadora. O sea, y luego ya un router de un fabricante pues evidentemente se tiene que diferenciar en muchas cosas, no solo en eso, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te he comentado antes. El dinero tiene que ir invertido en algo. Ellos, aparte del hardware, también invierten dinero en el firmware, ¿sabes? En la interfaz gráfica, en la facilidad de uso. Entonces, eso se nota también a la hora de compararlo con OpenWRT. OpenWRT es más espartano, pero también sabes lo que tienes. O sea, tu firmware, es lo que te he comentado antes, un firmware de un fabricante Asus a lo mejor deja de actualizar el firmware de un router al cabo de X años, ¿vale? Con OpenWRT, mientras tu router tenga capacidad de memoria, ¿vale? Te estás actualizado, tienes un fallo, hay un fallo de seguridad, se descubre un fallo de seguridad y resulta que tu router pues no lo actualizan porque ya está descatalogado o qué casualidad que ese firmware no se actualiza, pero el fallo de seguridad está ahí y encima es vulnerable tu router, ¿qué hacemos? Pues nada, pues con o sea, con OpenWRT no tienes este problema. O sea, porque además, eso sí es verdad que cuando se descubre un fallo, ellos, pues no sé decirte, no te iba a decir de días, pero rápidamente sí te lo parchean y te sacan una actualización. O sea, que es que hay que valorar ambas cosas. claro. Yo te voy a decir mi opinión, porque yo tuve un router, no el que tengo ahora Asus, sino uno más, digamos, hace bastante años de gama baja, que me costó 35 o 40 euros por lo mismo, porque quería algo que tuviera más rango de wifi y el que venía con la operadora era bastante malo. Y yo en ese caso instalé DDWRT hace bastante años. Y me di cuenta de una cosa, y es verdad que el DDWRT traía bastantes más opciones que el firmware original de ASUS, pero te das cuenta que no solo sirve para, que no solo instalar el firmware, digamos, de OpenWRT, es que después hay que configurarlo y aprovecharte de esa, digamos, diferencia. Y en mi caso yo lo instalé y lo seguía utilizando para lo mismo, salvo una vez que tuve que hacer una formación donde tenía que dar una parte de redes y el problema es que la aula de informática estaba todo con wifi. Entonces, entiéndeme que dar cosas de redes con todos los ordenadores con wifi no es lo más normal. No. Entonces, yo lo que hice fue, como tenía este router, que digamos en ese momento no lo utilizaba,
lo puse como router, y enchufé mi ordenador, enchufé 4 ordenadores más, que son los puertos que tenía Ethernet, y sí es verdad que ahí sí noté la diferencia porque lo que hice fue, que no me acuerdo, un repetidor. Entonces lo que hacía, todos los ordenadores se conectaban al router mío y ese router se conectaba por wifi al router del local, digamos. Un punto de acceso, sí. No sé, es que era un repetidor, era un punto de acceso, no, Sí, era, un punto, ¿no? no sé cómo se llama, tenía un nombre. No era un punto de acceso, era que era un repetidor, creo, o algo así, no me acuerdo. La cuestión que eso, Bueno, es verdad que en el original no venía esa opción, porque claro, realmente no es una cosa. Y con el DDWRT, pero sí es verdad que si yo no hubiera no hubiera utilizado eso, yo no hubiera encontrado diferencia. Porque ya, hombre, para darme bueno, acceso a internet, los dos me servían. Es verdad que no era firmware de la operadora, ojo, era firmware original de ASUS, que también lo que tú dices que es un mundo. Entonces, el claro. problema de los firmware estos, como tú A comentas, ver, si buscas, por ejemplo, dime. no, es que se te había acoplado y no Vale, te vale. oía bien. Dime. No, te decía, yo, por ejemplo, no, en el firmware de Asus, por ejemplo, yo hará 2 años descubrí una VPN que se llamaba Sí, WebGuard, ¿vale? Y la quería usar, porque la vi que era muy fácil, muy rápida, tal, y en cambio, pues en el firmware de Asus, creo que hasta donde yo sé hasta hoy en día, todavía no no, se puede, o si se puede, seguramente tenga que ser con Berlín. Mm, Por eso te quiero decir, o sea que si buscas algo en concreto, seguramente con OpenWRT sí lo encuentres. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Tú, un router de fabricante o de operadora, te ciñes a lo que tienes. O sea, ellos te lo dan con lo que es, ¿vale? El OpenVPN, por ejemplo, Transmission y 3 cosas más. Todo lo que sea salirse de ahí, te tienes que ir a otro firmware, y en este caso es OpenWRT. Y encima es software libre. O sea, por eso te digo que si realmente vas a tener un router para hacer lo mismo que hacías antes, pues no te metes en estos berenjenales. Otra cosa es que lo cambies, aunque vayas a tener lo mismo, por aprender. Aprende cómo crear una VLAN, cómo crear una red de invitados, cómo gestionar el ancho de banda. Si quieres aprender esas cosas, entonces ya sí te metes a trastear estas cosas. Pero vamos, entiendo porque te gusta. Pero para dejar una cosa como la que tenías, pues para eso no te complicas, no pierdes el tiempo, claro, eso, imagino eso yo. era lo que, ya, hombre, con el root este nuevo que tengo, bueno, nuevo, este más potente que tengo, el ASUS el firmware se nota muchísimo más que, que el Merlin, que lo probé en su momento, y que realmente lo que te proporcionaba extra de Merlin, la verdad que eran cosas muy específicas, porque también yo me he dado cuenta que cuanto más dinero te gastas en el router, mucho mejor el firmware, ¿eh? Mm. Pero mucho mejor. Y entonces, dime. Yo, mira, he mirado, bueno, he estado probando un router de Synology que me han prestado. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Vale dinero, ¿vale? Porque vale, son caros, pero es que lo pagas con gusto cuando ves esas cosas. Las cosas, hay que ser, las cosas, hay que llegar a cada cosa por su nombre. O sea, lo pagas, pero lo vale. Yo estoy probando el RT, el 2600, y la verdad es que o sea, me está quedando alucinado, pero claro, volvemos a lo mismo, te tienes que gastar 250 euros en un router, es decir, y luego realmente tienes que valorar las cosas. O sea, si a lo mejor por 30 euros voy a hacer lo mismo, o mis necesidades con 30 euros me satisfacen lo mismo, pero bueno, que es verdad que vale 250 euros, pero claro, lo vale por lo que lo vale. Yo, por ejemplo, el router que tengo de operadora, que me lo quité, y el router de operadora no, porque yo tengo una operadora, digamos, local. Donde yo vivo hay una operadora local y te proporciona un router, pero sin firmware suyo. O sea, te viene con el firmware original del fabricante. Y el mío, Es y del era fabricante. creo que era un Tepelin o un Delin, creo que era un Delin. Y yo realmente con lo que tenía ese router, con el que tengo ahora Asus, es verdad que el de Asus puede hacer un montón de cosas más, pero ahora mismo para lo que estoy utilizando yo, que no tengo ni VPN ni nada, y como mucho lo que hago es enchufar un disco duro al router, eso también lo puedo hacer con el viejo. Es verdad que es como todo, cuanto más cosas puedes hacer, es verdad que te dan ganas de aprender más cosas, porque con el otro router tampoco es que el firmware estaba muy limitado, aunque es verdad que era limitado, pero por el fabricante, que es que no era en este caso la operadora. Pero sí es verdad que como tú dices, te tienes que poner. Y es verdad que si te pones, pues sacas. Porque yo una de las cosas que quiero hacer es como. Y ahora la próxima pregunta, si eso lo hablamos, sobre la VPN.
Pero antes, vamos a acabar ya con la siguiente pregunta, que sería, bueno, que ya la has dicho varias veces, pero para resumir, ¿por qué recomendaría utilizar OpenWRT? Yo primero por seguridad, ¿vale? O sea, como te he comentado antes, muchas veces el router de la operadora, pues no sabes lo que tienen. O sea, sí sabes lo que tiene, porque hay veces que tú llamas con una avería y dices, pues espérate que me conecto a tu router para ver, pues tu router está bien. Jo, eso a mí me pone los pelos como escarpias. O sea, eso por el tema de seguridad, yo utilizaría OpenWRT para sustituir el router de la operadora. Luego, lo que he comentado antes de las actualizaciones. Tú tienes un modelo antiguo de un router que te hayas comprado y deja de recibir actualizaciones. Hay un fallo de seguridad en concreto que afecta a tu router, ya no te lo parchean. Entonces, con OpenWRT sí te lo parchean. Luego, les recomiendo sobre todo, pues oye, si tienes inquietud por aprender, con este router, o sea, con este firmware vas a aprender bastante, porque te obliga, como te digo, tiene una interfaz un poco espartana y tienes que entender, te obliga a entender bien las cosas y cómo las haces y la base, el fundamento de por dónde empezar y dónde llegar. O sea que luego también lo que hemos estado hablando, si tienes un router y quieres ampliar funcionalidades, pues con este firmware la limitación es la memoria de tu router. O sea que es lo que te comentaba antes. No lo puedes comparar a un router de 200 euros, pero que con muy poquito dinero puedes tener muchísimas funciones que quizás a lo mejor el de 200 no tenga. Bueno, y ahora vamos al, digamos, porque una pregunta que es una cosa muy habitual. Sí. Lo que te interesa. Digamos que es un uso muy particular, pero muy extendido entre la gente, digamos, que modifica o que le gusta toquetear los routers, que es la VPN. Bueno, para quien no sepa lo que es una VPN es una forma, digamos, de acceder a servicios que tú tienes dentro de tu ordenador. Por ejemplo, podría acceder desde fuera de tu casa a un archivo de un disco duro que tenga, digamos, compartido en el ordenador, o podría acceder a otro tipo de servicio o algo que yo estoy intentando hacer pero no me funciona, que es pues navegar sin publicidad desde el móvil cuando estás fuera de tu casa, que sería accediendo por VPN a mi casa y con un P-Hole que tendré instalado en este caso en mi ROS 64, lo que pasa es que todavía no lo conseguí hacer funcionar, pues digamos que yo estoy en casa y podría navegar sin anuncios. Y cualquier servicio, un Nextcloud que tuviera instalado en tu casa para poder compartir archivos, pues puede acceder de una forma segura mediante la VPN. Que la VPN, digamos, es Network Virtual Protocol Network, o sea, protocolo de red virtual. Por lo que el funcionamiento que tiene es que cuando tú instalas una VPN, te necesitas un cliente en el móvil o en el otro dispositivo, accede, digamos, como entre comillas, como si fuera con un cable de red directamente a tu casa. Digamos, no sé si lo estoy contando bien, Carlos. Si quieres corregirme Sí, algo, cifrado. me lo corriges. Sí, no, es para que se entienda, es un túnel cifrado por el que vas y solo, pues eso, que no nadie tiene acceso. Y si tiene acceso va a haber una comunicación cifrada. Entonces, los routers, muchos de ellos, pero no sé si los de operador ya lo están ofreciendo, no lo he visto, pero sí es verdad que los routers que compras, digamos, suele tener a lo mejor un cliente, un servidor de VPN, para que, digamos, de una forma fácil puedas configurarlo. Otra opción es lo típico de tener una Raspberry o como la tengo yo, una ROS 64, instalar también VPN. Es verdad que VPN hay varias. La más famosa, digamos que es OpenVPN, que esa, por ejemplo, es la que yo he visto, digamos, integrada en algunos routers, como el que yo tengo. El que yo tengo tiene un cliente y un servidor de VPN, y se ha puesto de moda, digamos, últimamente, digamos, otro servicio, otro, digamos, herramienta de VPN que se llama WireGuard, que esa es la que yo me gustaría que hablase y que, digamos, comentase cómo se instala una VPN en un router de este tipo y qué ventajas tiene que instales con un firmware, digamos, libre como OpenWRT. Hombre, con OpenWRT lo que es el protocolo del WireGuard va ya inmerso, incluido en lo que es el núcleo, en el kernel del firmware del router. Con lo cual, la velocidad de proceso de tratamiento es infinitamente mejor que el que tenerla que procesar por software, ¿vale? Entonces, la forma de instalarlo, bueno, de hecho, es muy sencillita. O sea,
instalas el paquete, pues como te he repetido antes, es como si estuviésemos trabajando con otra distribución Linux más. Instalas el paquete, ¿vale? Si lo quieres hacer a través de interfaz web con Lucy, se hace muy fácilmente, ¿vale? Lo buscas, lo instalas, reinicias el router, eso sí, es verdad que te pide un reinicio del router, y luego tienes que ir creando, o sea, cuando instalas el servidor de WireGuard, él te crea lo que funcionan como claves públicas y privadas, ¿vale? Igual que si fuese un túnel de SSH. Entonces tú tienes tu clave pública y tu clave privada. Cuando quieras acceder a un cliente quiera acceder al servidor, entonces le tienes que dar de alta en el servidor. ¿Y qué le das de alta? Pues su clave pública. Tú registras la clave pública y el cliente tiene que tener a su vez la clave pública del servidor y establecen la comunicación. Necesitas también un nombre de dominio, evidentemente, o a no ser que sepas la IP pública, porque si no, no puedes llegar al servidor desde fuera de casa, ¿de acuerdo? Porque si tú te quieres conectar, estás fuera de casa y quieres conectarte a tu router, o sabes la IP pública de tu router, o tienes un nombre de dominio que tenga asignada esa IP pública. Y no necesitas nada más, y es muy sencillito. Y en comparación, las comparaciones de rendimiento que han hecho con con OpenVPN y WireGuard, pues sale ganador, pero vamos, con diferencia en cuanto a velocidad y en cuanto a ancho de banda, WireGuard. Vamos, de hecho, yo estaba trabajando con OpenVPN y cambié a WireGuard. Joder, una diferencia bastante grande, sobre todo en rapidez. Bueno, también decís que cuando has comentado del cable público, hay que meterlo en el cliente, que es verdad que que hay clientes disponibles de WireGuard para, bueno, no sé si para ordenador, pero para móvil sí hay. Y que ese cambio Sí. no sé si el OpenVRT lo hace, pero yo cuando lo estaba probando, lo que te hacía era el servidor web de WireGuard te mostraba un código QR y con el móvil le echaba una foto y automáticamente esa clave pública ya te la registraba en el cliente. No sé si eso también lo tiene o lo tienes que copiar a mano. Sí, no, lo tienes también. Instalas el paquete que se llama QR Encode, creo recordar, y te genera el código QR también. Bueno, de hecho, creo que el último artículo de los últimos artículos que escribí en el blog iba sobre eso, ¿sabes? O sea que es igual. Y además, Atareado creo que hizo también para Nome, hizo un app, o sea, una extensión para hacerlo más fácil lo que es conectarte y desconectarte de WireGuard. O sea que la instalación en Linux, por ejemplo, es muy sencilla igual. Te instalas el paquete y te genera la clave privada o pública, etcétera, lo que hemos estado hablando, y no tiene más misterio. Pero bueno, lo que sí tienes que acceder con un puerto específico, no me acuerdo cuál era. O sea, tienes que poner la dirección IP pública y un puerto. Y después tienes que abrir puerto a los servicios que quieras acceder desde el exterior. O sea, no. Tú le puedes configurar que cuando crea la VPN, si tiene acceso a lo que es a tu red interna o no. Si le dices que sí, pues evidentemente una vez que has entrado, ¿vale? Pues ya accedes a lo que son todos los ordenadores de tu red interna, o sea, los servidores, etcétera. O sea que no tendría ningún problema. pero tienes que hacer redirecciones. Tienes que hacer redirecciones. No. O sea, si está en el router no tiene que hacer redireccionamiento, simplemente abrir el puerto, evidentemente. Ah, no, digo el servicio, sí. Por ejemplo, yo tengo un disco duro compartido en el ordenador, no en el router. O sea, yo quiero acceder a un disco duro que tengo, yo qué sé, un disco duro compartido. No, pero accedes por la... No, José, accedes por la IP igual. Tú imagínate que tienes un servidor, ¿vale? Que está corriendo una página web en la IP 2, ¿vale? Que acabe en 2. Pues tú, como ya una vez que te has entrado en la VLAN y le has dado acceso a lo que es la intranet, simplemente con poner la IP del servidor al puerto o simplemente poner accedes directamente. Estaba hablando de VLAN, yo es que no tengo configurado VLAN. Es que yo, por ejemplo, lo que te he comentado, yo tenía el arroz 64, tengo el Pijol, y yo lo que quería era lo que te he comentado, desde el móvil, cuando esté por datos, o sea, cuando esté de forma externa, acceder, porque sé que eso se puede hacer, acceder al Pijol del arroz 64 por VPN y yo ya coger el internet de mi casa. No sé si me explico. Ya, pero entonces tú lo que estás acá, le estás diciendo que las DNS va a ser el arroz 64 que tiene Pijol, ¿vale? Entonces, por eso es el redireccionamiento, porque ya tú le estás diciendo que las DNS ya no las ofrece
ya no las publica el router, sino las publica el P-hole. Por eso va el redireccionamiento que estabas hablando. Y entonces ese ha sido, digamos, me imagino que ese será mi fallo que tengo de configuración, que lo volveré. Tú al router le tienes que decir que las DNS eso te los ofrece P-hole, ¿vale? Ya al servidor de VPN, pues seguramente también. Pero vamos, eso ya es un tema más de configuración un poquito más especial. Pero bueno, lo que es a grosso modo, o sea, tú una vez que estás has entrado por VPN a tu red, accedes a cualquier servicio, que era lo que me preguntabas. Exacto. Y ahora, una pregunta que te quiero añadir. Bueno, como digamos que tú conoces, digamos, has probado algunos routers, me gustaría que me recomendara, y pensando sobre todo en que sean routers que se puedan utilizar con OpenWRT, si tuvieras que escoger un router entre 0 y 50 euros, digamos, gama baja, otro de gama media que digamos entre 50 y 100 euros, y uno de gama alta que sea a partir de 100 euros, o sea, ahí sin límite de dinero, ¿qué router aconsejaría entre los que tú conoces? Pues, hombre, no te puedo hablar mucho porque tampoco he probado muchos, pero bueno, lo que tengo claro de gama alta me iría por el Synology ahora mismo que tengo, porque estoy enamorado de él. O sea, he visto el firmware, he visto las posibilidades que me da, lo que te da para jugar. A lo mejor es la novedad, ¿vale? A lo mejor dentro de un mes te digo otra cosa, pero bueno, hoy te diría ese. ¿Ese se puede meter el firmware de OpenWRT o con el que viene? No. Perdona, también he entendido que se pueda meter Sí, claro. el firmware de OpenWRT. Bueno, pues hay, por ejemplo, para gama alta, bueno, sería más bien media, pero bueno, pondría, por ejemplo, el que tuve yo, que es un Linksys, el W, 54, ¿no? el 3200 ACM, es que ahora no me acuerdo exactamente, Vale. era el 3200 ACM de Linksys. Vale, baratos, creo que hay unos, creo que son Archer o Archer, no me acuerdo muy bien, que están por ese precio y que son bastante compatibles. O sea, el C5, C7. Sí, creo que vale más de 100 euros. Sí, es que no lo sé. Pero vamos, es que tendría que mirarlo, pero vamos, yo me iría, bueno, básicamente lo que haría es simplemente me iría a lo que sería la página web o sea, de OpenWRT, miraría los routers compatibles y tiraría de precios, porque ahora mismo así me has pillado un poquito en fuera de juego con este tema. Bueno, uno de menos de 50 euros, me imagino que uno de Xiaomi estaría bastante bien. Lo que pasa es que ya no Sí, sé qué pero es decirte, que es lo que porque te Xiaomi comento. tiene 20 o 40 o 50 routers, es que ya es algo exagerado. Es que ya no, y luego tampoco a ver, como tenga la complejidad que tenía, hacerlo cuando yo lo hice no lo aconsejo Ah, porque vale. tuve que dar muchas vueltas con los firmware. Entonces ahora no sé cómo si se puede hacer o te dan acceso por SSH y se puede desbloquear fácilmente, pues evidentemente un Xiaomi, que sería en calidad-precio, sería de lo más aconsejable. Yo creo que Ángel tiene un Xiaomi, pero no sé si era el tuyo o... Ángel era el mío y también, sí, estuvimos los dos peleándonos con él. Ah, vale. No, yo es que de Xiaomi ya no lo sé. O sea, yo sé que hay 20.000 routers Xiaomi de todos los precios, desde, Es bueno, que si a mí todas las semanas te saca algo. bueno, por ejemplo, el que yo tengo con disco duro, ahora hay otra versión de disco duro que también tiene un tera y tiene un montón de antenas. Y eso, por ejemplo, si están de casi, además que sí, siempre lo dejan al mismo precio, alrededor de los 100 euros. Lo que pasa es que lo que tú dices, como sea lo del SSH, igual, el firmware original de Xiaomi tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Pues a mí no me duró nada más que una tarde. Pues tuviste suerte que lo pudiste cambiar, pero yo todavía estoy en proceso. Y, hombre, si lo quieres solamente para sustituir el router y que te dé más, no sé, más configuración o que acceso a un disco duro o que el wifi sea, no sé si es que tampoco sé si el wifi del 3G es mucho mejor que un router de operadora, porque por 30 Eso 40 euros, es lo que hemos hablado al principio. Depende de lo que busques. O sea, si quieres jugar, quieres ampliar, quieres tener a lo mejor una VPN que te ofrece el router de la operadora, quieres tener, pues eso, lo que hemos hablado, jugar con las VLANs, etcétera. Pues oye, pues un router que tenga dos, tres bocas Ethernet para jugar no te puede valer mucho. yo, por ejemplo, uno que me han recomendado mucho que son los microtips, pero los microtips es para directamente utilizar el firmware, que como tú comentas, esa pesadilla de firmware, pero que es muy potente, ¿verdad? Y ahí sí hay mucha variedad de precios. Y me han comentado que hay routers de microtips que por 80 o 90 euros te dan un apaño, incluso por menos, bastante bueno. Con wifi también. Ya no lo sé. Ya, la verdad que no. Microtik tiene muy buenos, pero que no son. A ver, en el rango de precios a lo mejor
que estamos hablando los hay sin wifi, que claro, Microtik pues es un referente en el mundo de los routers, pero claro, ya le metes wifi, le metes puertos Ethernet, pues ya yo creo que se nos sube un poquito. Ah, vale, vale. No, es que a mí siempre me han recomendado, pero no sé si es verdad. La verdad que la gente que me lo ha recomendado lo que querían era un router. No creo que lo del wifi le interesara. Y los Frit, lo del nombre ese raro, los Frit, Sí, los no, alemanes, ¿no? Son alemanes, creo. que además que creo que Majosan ya ha comentado algunos, porque algunos tienen un VoIP, pero eso Ujú. realmente no sé si se puede meter un firmware OpenWRT o no lo sé. Yo es que lo he visto, pero Pues nunca ni he tocado uno, y eso sí que de precio están bastante bien. No son sí, yo he visto relativamente. modelos antiguos en la tabla de, o sea, en la página web de OpenWRT sí he visto modelos antiguos. Los modernos ya no lo sé. Vale, vale. Bueno, como en todos los audios, pues esto intentamos que sea solo una hora y para allá, digamos, porque ya llevamos más de 55 minutos, así que para finalizar, lo primero que me gustaría, pues, darte las gracias, Carlos, por participar en el evento y me gustaría pues, que dieras un método de contacto o algún proyecto que participas, que quiera, digamos, promocionarlo, pues tú, digamos, ahí tienes los minutos para decir lo que tú quieras. No, bueno, gracias a vosotros, porque, sobre todo a ti, porque empezaste este proyecto y empezar a andar esto, hay que meterse en este mundo para saber lo que es el trabajo de coordinar todo esto y de que al final lo saques adelante. Pues a ti y a todos los compañeros que lo hacen posible, pues daros las gracias. A intentar hacer llegar esto a cuanta más gente mejor, más que nada, pues darnos a conocer y saber que hay otra alternativa a lo que ellos están acostumbrados. Y nada, tengo, como bien has dicho en la presentación, un blog que se llama el blog de Lázaro, lo tengo alojado en GitLab y donde tengo artículos sobre lo que hemos estado hablando, más específicos más orientados por si alguien se anima a instalarlo y que tenga una guía de referencia para seguirlo, José. Bueno, pues con esto vamos a finalizar el audio. Recordad que tenemos nuestra web, que es 24h24l.org, perdón. También tenemos una cuenta de Twitter, que es @24h24l1. También tenemos cuenta en Mastodon, que es @24h24l. Y un canal de Telegram, que es @evento24h24l. Recordad que esto todavía continúa, tenemos más audio, así que si puedes seguir escuchando audios de otras temáticas. Así que me despido de vosotros. Un saludo. Adiós. Hasta luego.